Hola, soy CDTI Boletín. Bienvenidos a este tercer boletín de noticias que será el último justo antes de que salga el anime, el 10 de octubre. Estamos ya queda nada de nada. Y hoy haremos un repaso a las noticias más relevantes desde el segundo boletín, que no hay prácticamente nada, quiero recordar que sea muy relevante hasta ahora, porque ha habido muchas noticias nuevas, sobre todo desde el día que se hizo la proyección anticipada del episodio 1 y 2, creo que fue el 11 de septiembre, en Japón, donde veremos información sobre cuál es el contenido de estos episodios, qué cosas se revelaron aparte del propio contenido de estos, cómo se distribuirá la serie al público. Todas estas cosas las iremos hablando, pero primero os tengo que contar algunas cositas sobre el canal. De lo primero que os quería hablar era del análisis del segundo tráiler que vimos para Bleach, el cual se estaba haciendo un análisis de animación de la misma forma que hice el primero. Pero como sabéis, el estreno de Bleach está cada vez más cerca y el 10 de octubre viene ya, dentro de nada. Por lo tanto, he decidido que, como ese análisis va a quedar muy largo y requiere de mucho trabajo, prefiero centrar ese trabajo en sacar otros vídeos que están pendientes, como un vídeo de Rukia que estoy trabajando en él, y en el análisis de animación de Ichigo Grimmjow, que es bastante más cortito que este, que podría haber durado, este análisis de este segundo tráiler, pues más o menos como el primero, porque voy plano a plano, hubiera durado pues eso, 30, 40 minutos, una cosa así. Entonces, es inviable. Entonces, con tal de analizar este tráiler, lo que haré es realizar un formato como este, más improvisado, o hacer uno muy parecido, pero donde esté improvisando, para poder analizar ese tráiler sin retrasar más los vídeos que tienen que salir antes del 10 de octubre. De esta forma os podré comentar las cosas tan interesantes que hay en ese tráiler sin tener que dedicar, pues eso, esta semana que queda, semana y algo más que queda hasta el estreno de Bleach, donde ahí sí tendré que poner todo el esfuerzo en hacer reviews semanales para cada episodio y que de mientras pueda seguir haciendo los vídeos más formales del canal donde se hablarán de teorías, de personajes y del lore de Bleach, básicamente. Así que con esto dicho, sin más rodeos, vamos a pasar a las noticias, que tenemos bastante de qué hablar. Vamos a ello. Muy bien, primero vamos a hablar sobre toda la información que sabemos gracias al evento donde se preestrenaron este episodio 1 y 2 de Bleach en Japón el 11 de septiembre. Me gustaría empezar por un dato muy interesante que nos dio la voz de Rukia en este evento, y es que el proyecto para traer de vuelta a Bleach se dio luz verde en 2018, lo cual es un año muy importante, porque hasta ese momento, desde que acabó el manga en 2016 y el juego de móvil Brave Soul salió en 2015, si no recuerdo mal, desde ese momento hasta el 2018, finales de 2017, no había nada sobre el Bleach, quitando la película de live action que, bueno, mantuvo cierta relevancia de la IP de Bleach en redes sociales y en general en el público objetivo, ¿no?, que consumía Bleach. Y ahora, años después, sabemos por qué a partir del 2018 o a finales de 2017 empezaron a haber colaboraciones con juegos de móvil, hubo la campaña más adelante con el eslogan de Bleach Face Again, que ya dejaba entender que Bleach iba a volver, pero que al final servía solo para promocionar el artbook, este artbook tan tocho que valía 150 y pico euros, donde se recopilaban todas las ilustraciones de Kubo en sus 15 años que estuvo dibujando Bleach, ilustraciones nuevas, y por supuesto también entendemos por qué a finales del 2017, creo, se introdujeron los personajes del manga en el juego de Bleach Brave Souls, lo cual fue un éxito y una estrategia de marketing bastante buena, porque si querías apoyar a la IP de Bleach para que volviera, no tenía muchas opciones. Quiero decir, o apoyabas la campaña publicitaria de Bleach Face Again y tratabas de comprar el artbook como hice yo, o tratabas de jugar a los juegos donde se colaboraba con Bleach, o jugabas a Bleach Brave Souls. Y realmente, como jugador que estuvo en esos años jugando, realmente se sentía como que si estabas dando dinero a esa empresa, era como la única manera de decirle a Shueisha: oye, quiero que vuelva Bleach y estoy dispuesto a poner mi parte para que esto sea posible y demostrarte que aún hay un público objetivo muy grande que, si haces una inversión para que vuelva, obtendrás todo ese dinero de vuelta y más. Si vuelves a hacer un anime de Bleach, lo traes de vuelta y adaptas no solo las novelas, que por cierto también salieron en 2017 si no me recuerdo mal, y adaptas el arco final. Y la jugada de hecho le salió que te cagas, porque Bleach Brave Souls creció mucho como juego, ha conseguido llegar hasta su 7º aniversario, que quizá no es mucho para muchos de vosotros, pero el hecho de que un juego de móvil se mantenga durante 7 años es un gran logro,
y lo cual habla muy bien de los jugadores de este juego, de la fidelidad que tienen con este juego y lo importante que ha sido para ellos, sobre todo por el tema que os comento, ¿no? De que llegó un momento en el que jugar ese juego y apoyarlo monetariamente era como apoyar a que volviera Bleach, y todo el mundo como que se unió y puso un poquito de su parte para que ahora estemos donde estemos. Por lo tanto, podremos resumirlo en que la estrategia de marketing que usaron para que solo tuviéramos una vía de demostrar que queríamos Bleach de vuelta, que es aportando monetariamente a este juego de móvil, les salió que te cagas. Pero bueno, dejando el tema del marketing a un lado, vamos a ver ahora qué sabemos sobre este primer y segundo episodio que se preestrenaron de forma exclusiva en Japón ese día, el 11 de septiembre. Lo primero a comentar es que este primer episodio, y desconozco si el segundo también, será un poquito más largo de 24 minutos. Algo bastante raro en la industria de la animación japonesa, pues tienen muy marcado ese tiempo de 24 minutos e imagino que el calendario que tienen para producir estos episodios ya está marcado de cierta manera para cumplir con esos 24 minutos de capítulo, con esos 24 minutos de episodio. Lo cual es muy interesante porque esto va a definir cómo se adaptará el manga, que ahora lo veremos en un momento. Pero las primeras impresiones de los japoneses que fueron a verla es que, bueno, en términos generales todos están de acuerdo en que evidentemente hay nuevas escenas de acción como vimos en este último tráiler. La calidad es una calidad que podríamos decir que se asemeja a la calidad de una película en muchos aspectos. La música por Serious Ace es increíble y incluso algunos espectadores, según algunos testimonios de Twitter, lloraron al ver esos primeros 2 episodios, ¿no? Lo cual es un poco una exageración, pero me puedo llegar a creer que alguien que haya estado los 10 años que ha tardado en volver esperando día a día que se anunciara y que volviera, pues puedo entender que salieran sus sentimientos, ¿no? Y que llegaran a llorar incluso la proyección. Pero bueno, ahora sí vamos a centrarnos en los episodios. Lo primero que hay que saber es que el episodio 1 se titulará The Blood Warfare, que es el primer título que vemos en el primer capítulo del manga del arco final. Y este episodio adaptará 5 capítulos de manga, lo cual es una locura porque 5 capítulos de manga es prácticamente la mitad del tomo 55. Es decir, estamos adaptando en un solo episodio medio tomo de manga. Y evidentemente si adapta 5 capítulos estaríamos hablando de que veremos los acontecimientos que ocurren entre el capítulo 480 y el 484. Pues el título del episodio 2, como podemos ver, es Foundation Stones, el cual es el título del capítulo de manga número 485. Pero como digo, 5 episodios de manga adaptados en un solo capítulo del anime es bastante contenido. Lo cual explica, como os decía antes, por qué los episodios van a ser un poquito más largos de 24 minutos, porque si no, creo que sería imposible de adaptar tanto contenido en solo, pues eso, 24 minutos. Sin embargo, aunque el episodio dure un poquito más de 24 minutos, el episodio tiene que acabar con un cliffhanger bastante potente, que viendo los capítulos que se van a adaptar, seguramente el primer episodio acabe con la introducción de Yhwach, con su presentación. Y si tenemos en cuenta que en este episodio ya se van a añadir escenas extra, tanto al principio como escenas extra con Uryu y su padre, me temo que probablemente algunas escenas y algunos diálogos no muy relevantes que ocurren en estos 5 capítulos de manga, quizás haya que eliminarlas para adaptarlas más adelante, porque con todo el contenido que ya tiene el episodio, seguramente si han pasado la cifra de 24 minutos es porque ya solo con las escenas extra y llegar hasta el cliffhanger principal, que es la presentación de Yhwach, ya han superado esos 24 minutos. Por lo tanto, seguramente, como os digo, habrá alguna escena que no veamos y que la adaptarán de alguna otra manera más adelante. Por lo que escenas aisladas, como la primera escena de los Vizars en este arco final, que ocurre en estos 5 capítulos de manga, que se nos presenta como un presagio de algo, del cual no tenemos contexto todavía para saber la importancia de esos paneles, pues probablemente no se incluya en este capítulo si es que realmente han quitado alguna escena con tal de no sobrepasar aún más ese límite de 24 minutos. Y es más, el episodio 1 no solo adapta todo esto, sino que, como vemos en la preview que tenemos en la página web oficial, aparte de ver estas escenas que son nuevas del anime, podemos ver que aquí, por ejemplo, esta escena ocurre en Karakura Town, mientras que en el manga
esta riña entre Rinosuke y la hermana de Ikaku ocurre en la Sociedad de Almas, lo cual me da a entender que con tal de no excederse muchísimo más de esos 24 minutos ya han tenido que reestructurar según qué eventos para que se pueda adaptar el manga hasta el punto que les interesa, que es la presentación de Yhwach al final del episodio. Por lo que, como os digo, es muy probable que escenas como la que os he comentado de los Vizards no estén en este primer episodio. Ahora, el episodio 2, que se titulará Foundation Stones, como os he mencionado antes, parece que seguirá la misma tónica que este primer episodio y excederá un poquito esos 24 minutos. Pues como hemos visto en este último tráiler, pues vemos escenas de Yhwach invadiendo Hueco Mundo, lo cual me da a entender que veremos un flashback donde veremos, de forma bastante breve creo yo, cómo Yhwach conquista Hueco Mundo, cómo consigue capturar a Hallibel, cómo Neliel y Pesce consiguen escapar al mundo de los vivos para avisar a Ichigo de que Hueco Mundo ha sido invadida, cómo captura a Don Chaka, que también es un tema que está ahí, que es el motivo por el cual van a avisar a Ichigo. Es decir, va a pasar un poco como en el primer episodio, donde se van a añadir escenas y probablemente el tiempo ya sea más largo de 24 minutos, lo cual puede llevar al mismo problema que en el primer episodio, y es que se eliminen ciertas escenas que no son muy relevantes para la trama, o al menos para los acontecimientos importantes de la historia. Y según nos comenta James Hanson en su vídeo, donde comenta qué es lo que se vio en esos dos episodios, esta escena eliminada sería la escena donde se lleva a cabo el funeral de Sasakibe Chojiro, el subcapitán de Yamamoto, donde vemos un diálogo de Byakuya donde se nos explica a nosotros, el espectador, quién era Chojiro, un poquito más de contexto sobre quién era y cuáles eran sus valores, y sobre todo, y lo más importante, hacernos una mejor idea de quién era para que podamos empatizar mejor con Yamamoto y que podamos entender la profunda aflicción que este está sufriendo ahora mismo por la muerte de su subcapitán. Y por estos motivos la verdad es que es un diálogo que a mí me gusta, pero claro, si hay algo que hay que recortar en los 4 capítulos de manga que va a adaptar este episodio 2, adaptado 4 capítulos, no os lo he dicho antes. Si algo hay que recortar, seguramente sea esta escena, pues es la que menos relevancia tiene respecto a los acontecimientos principales de la historia. Pues es una exposición para que empaticemos y que no es necesaria para que los eventos de la historia se desarrollen. Por último, y para zanjar la información que se nos dio en este evento donde se preestrenaron el episodio 1 y 2, vamos a hablar sobre el opening y el ending. En el evento, el opening y el ending fueron recortados de los episodios y no se mostraron sus visuales. Sin embargo, sí se anunciaron quiénes interpretarán ambas canciones. Por un lado tenemos el opening, que será interpretado por Tatsuya Kitani, que es el mismo que hizo la canción que vimos en aquel vídeo promocional para la exposición de Bleach que se hizo en Japón, y como vimos en el tráiler más reciente, Tatsuya Kitani nos trae un rock más acelerado de lo que él suele producir para adecuarse mejor al ritmo acelerado de eventos que veremos en esta primera parte del arco final de Bleach. Y por otro lado tenemos el ending, que será interpretado por Senna Rin y será producido por Hiroyuki Sawano, el mismo que hizo la OST de Attack on Titan. Y probablemente, debido a que la canción se titulará The End, aunque aquí ponga extremo aquí arriba porque Google, bueno, traduce a su manera, dejémoslo ahí, pues probablemente los visuales de este ending podamos ver o hagan referencia a eventos futuros de la trama, que aún están muy lejos de esta primera parte del arco final, pero que van dirigidas y tienen que ver con este título de The End. O simplemente puede ser que los visuales de este ending titulado The End hagan referencia a los acontecimientos que harán temblar a la Sociedad de Almas. Y además, como añadido a toda esta información que nos llegó a través de este evento, me gustaría añadir que las personas privilegiadas que pudieron asistir recibieron esta postal con un dibujo nuevo de Ichigo por parte de Tite Kubo, donde por supuesto podemos observar este nuevo estilo de Tite Kubo que ya vimos en los dibujos nuevos que hizo para la exposición que se hizo en Japón de Bleach, y que lo volvemos a ver aquí, donde vemos unas formas más simplificadas, sobre todo de la cara, pero que consiguen ser mucho más atractivas a nuestro ojo, pues son formas bastante más rápidas de identificar y menos complejas, pero al mismo tiempo estilizadas, creando así un dibujo muy llamativo, tanto por la selección de colores como por lo que os he comentado de estas formas estilizadas que a nuestro ojo son muy atractivas porque son muy fáciles de leer y nos permiten observar el dibujo de forma muy cómoda. La primera es que otras sesiones de grabación de otros animes se han quejado y se han visto perjudicados por la sesión de grabación
de Bleach. Pues no solo la gran mayoría de seiyus que veremos en el anime de Bleach son de gran renombre, sino que además en un episodio se ha llegado a decir que han habido hasta 80 seiyus en una misma sesión de grabación, y por lo tanto imposibilitando a esos 80 seiyus con cierto reconocimiento de ir a otras producciones a grabar sus líneas de voz para otros animes, lo cual nos da a entender la gran cantidad de recursos que se necesitan realmente para producir una serie como Bleach. Y también nos deja ver que Shueisha está dispuesta a ir con todo con este proyecto y darle todo lo que necesite. Si lo que se necesitan, como en este episodio, son 80 personas de renombre para hacer las voces de todos los personajes que salen en ese episodio, se le dará. Así que en cuanto a presupuesto, podemos estar bastante seguros de que Shueisha se ha portado bien con Bleach. La siguiente noticia es que Bleach se emitirá en 4 cours, es decir, que Bleach se emitirá en 4 tandas de episodios. Y por el momento se desconoce si estas tandas de episodios serán seguidas o realmente habrá un parón entre tanda y tanda. Pero si asumimos que cada tanda será de 12-13 episodios, que es lo normal y es lo que se transmite en un cour, en una temporada de anime que suele durar aproximadamente 3 meses, estaríamos hablando de que tendríamos Bleach sin parar durante un año entero y un poquito más. Y estaríamos hablando de unos 48-52 episodios. Aunque lo más probable es que sí haya pausas entre esas 4 tandas de episodios, porque si no, no anunciarían ni dividirían la serie en 4 tandas, pero manteniendo una producción indefinida y siguiendo produciendo episodios a pesar de esas pausas que habrá en la emisión de televisión, permitiendo así al personal del anime tener un poquito más de descanso y además poder producir más tranquilamente los episodios a pesar de tener una producción indefinida, que suele ser bastante estricta y bastante estresante. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar sobre el evento que hubo este fin de semana pasado, llamado Aniplex Online Fest 2022, donde Masakazu Morita, la voz de Ichigo, estuvo allí y dio alguna información, o al menos eso es lo que se esperaba, ¿no? Que diera alguna información más relevante. Pero por desgracia no se nos dio ninguna información muy importante. Lo único que se confirmó es lo mismo que ya hemos visto en esta noticia anterior, que se dividiría en 4 tandas de episodios, y realmente aparte de eso no hubo nada más. Solo hubo un tráiler y se nos anunció, eso sí, que habrá un tráiler cada semana hasta el estreno de Bleach. Es decir, va a haber 2 tráilers más, uno el 1 de octubre y el otro el 8 de octubre. Y aquí lo interesante es que este primero que hemos obtenido, este tráiler cortito, que ahora hablaremos de él, se centra en Ichigo y sus amigos y la parte de la historia que se centra en Karakura Town, en el mundo de los vivos. Mientras que el que veremos el 1 de octubre se centrará en los Stenritters y los Quincy. Y por último, ya el 8 de octubre, a 2 días solo del estreno del primer episodio, veremos un tráiler centrado única y exclusivamente para el Gotei 13 y la Sociedad de Almas. Pero por el momento vamos a ver qué nos ofrece este tráiler cortito donde vemos a Ichigo y sus amigos y los acontecimientos del mundo de los vivos. Lo primero que me llama la atención es que vemos muchos planos nuevos añadidos del anime en esta conversación que veremos en el episodio 1 en casa de Ichigo, ya sea cambiando la composición de ciertas escenas que ya existen en el manga pero que se han adaptado a este formato de 16/9, como este plano donde Uryu y Ichigo están discutiendo, o escenas completamente nuevas, como por ejemplo este plano de chat donde lo vemos caminar hacia casa de Ichigo para encontrarse por la mañana con todo el grupo de amigos y hablar un poco sobre qué es lo que pasó la noche anterior en esa escena donde vemos que se pelearon con los Hollows y todo esto. Y hablando de la noche anterior, también vemos planos nuevos de esa escena extendida, de esa pelea que veremos contra los Hollows, que será exclusiva del anime. Y también vemos ligeros cambios en diálogos, como por ejemplo este diálogo de aquí, donde vemos a Uryu disparar sus flechas a los Hollows que estaban alrededor de Ichigo. Ichigo le dice que sus flechas son más peligrosas de lo normal. Un diálogo mucho más interesante que el que vemos en el manga, que es simplemente una queja de Ichigo a Uryu de que le va a dar con sus flechas. Y que además sirve como un buen presagio para los acontecimientos que veremos más adelante con Uryu y cuál es su fuerza actual. También vemos planos interesantes que adaptan 3 paneles de manga en solo 2 planos, como este de Orihime y este de Chat, donde vemos a Ichigo como intermediario de los dos, donde se adaptan muy inteligentemente esos 3 paneles y en vez de dejar a Ichigo fuera con su propio panel, se decide incluir a Ichigo como el punto de inflexión entre las 2 frases que dicen tanto Orihime como Chat, que van en referencia a él y le están preguntando que si los vamos a ayudar, ¿no? Y en ambos planos podemos ver claramente cuál es la decisión de Ichigo respecto a ayudar o no a Nel y ir a Hueco Mundo. Y también me gustaría destacar un par de planos de Orihime, que son
este de aquí, que me gusta mucho, y este de aquí, donde al parecer vemos una nueva técnica de Orihime, donde vemos que crea una especie de rectángulo que al hacer contacto con un hollow en este caso, o con una entidad espiritual, la empuja hacia atrás. Pero debido a que ella castea esta habilidad al decir esta palabra, que es Shinten Koshun, creo que es la misma habilidad en realidad que la que usa contra Ginjo, donde crea un escudo que al recibir un ataque no solo consigue defenderse del ataque, sino que automáticamente devuelve el ataque. Es un escudo reactivo, que devuelve un ataque en el momento en el que toca o entra en contacto con algo. Sin embargo, ese escudo que vemos en el manga tiene 3 puntas y en este caso, en el anime, no lo vemos devolver el ataque, solo lo vemos empujar al enemigo. Por lo cual, seguramente sea la misma técnica, pero modificada para que al tomar esa forma de rectángulo no devuelva el ataque y lo único que haga sea empujar y repeler al enemigo hacia atrás, como vemos aquí en este plano. Además de que también veremos a Chad usando su técnica de la muerte, que a mí en lo personal me gusta mucho y solo la usa una vez prácticamente. En el manga creo que solo la usa una vez, en el anime quizá en algún episodio de relleno o en alguna saga de relleno sí lo usa, pero me gusta mucho este ataque y por la naturaleza del ataque, que es un ataque 1 contra 1 y donde se tiene que preparar un escenario para que luego se vea la calavera al impactar en una pared. Es un ataque muy concreto que es muy espectacular cuando tienes, pues eso, una pared detrás donde se ve la calavera, pero quiero ver cómo lo hacen, porque al no tener nada donde se pueda impregnar el ataque, el impacto del ataque, igual hacen la calavera que se forma al hacer el ataque de la muerte, pero lo hacen como en forma espiritual y que directamente sea el Reiyatsu restante de ese ataque de Chad que haga la calavera detrás del hollow. No estaría muy guapo, pero veremos cómo lo hacen. Y por supuesto también vemos a Uryu desplazándose con el Hirenkyaku, algo que en el antiguo anime no se veía muy claro, y aquí vemos cómo se desliza a través de utilizar como plataformas deslizantes las partículas espirituales de su entorno para ir a velocidades muy elevadas, y al final vemos un par de planos de Ichigo, planos preciosos de Ichigo transformándose, recién transformado en el Bankai, donde vemos este aura amarilla que, como ya comentamos en el análisis del anterior tráiler, es una cuestión de representar el Reiyatsu de Ichigo como originalmente lo había pensado Kubo, que es de este color amarillo, ¿no? Como lo vemos en el manga. Y como adición me gustaría añadir este spot publicitario que filtró James a través de Twitter, donde vemos un par de planos muy interesantes, que son estos dos de aquí, que me recuerdan esta atmósfera de atardecer, me recuerda un poco a la pelea que vimos en la película del infierno, donde también hay una pelea al principio de la película con una atmósfera similar en el atardecer que luce muy bonita. Pero esta vez en el anime lo que encontramos es una atmósfera que, gracias al uso de colores muy saturados y sombras mucho más apagadas, se consigue esta atmósfera o mood más tétrico y alarmante, que claramente tiene la intención de anunciar el comienzo de un conflicto que ocurrirá en un futuro muy cercano, que será bastante más peligroso que este que estamos viendo ahora y bastante más preocupante y sobre todo mucho más sangriento. Y como dato extra también me alegra ver que no solo han recuperado, como vimos en el tráiler anterior, este plano de Ichigo lanzando el Getsuga Tensho a cámara, sino que también han recuperado este plano de aquí, donde vemos a Ichigo mirar hacia arriba, hacia cámara. Un plano que a mí me gusta mucho porque vemos un movimiento del pelo muy orgánico y variado en cuanto a espontaneidad, como si realmente le estuviera dando esa ráfaga de aire de Reiyatsu que le está llegando desde abajo. Y por supuesto, para incluir este plano han tenido que hacer las respectivas correcciones de color necesarias para incluirlo en el episodio. Pues en el teaser trailer que vimos donde salía este plano, el Reiyatsu de Ichigo era de color lila y ya, bueno, discutimos por qué era de color lila, pero se ve que ese color se quedó pues como prototipo y al final decidieron ir con el amarillo del manga. Y a mí, a nivel personal, me gusta mucho que hayan incluido este plano. Me parece un plano muy bueno como para solo dejarlo en un teaser trailer. A continuación me gustaría hablar sobre el simulcast de Bleach y dónde lo podremos ver, porque mientras editaba el vídeo ha salido información crucial y que tenéis que saber sobre este tema. Lo último que sabíamos es que Viz Media era el que tenía los derechos y el que iba a hacer un simulcast con subtítulos en inglés, pero no se sabía cómo, si iba a ser en su página web, si iban a hacer como Selectavision y subirlos a YouTube, aunque eso puede tener sus problemas porque se pueden filtrar los episodios, pero resulta que hace nada, se ha revelado de forma oficial qué servicios tendrán este arco final de Bleach.
Y como vemos aquí en la tabla, en la parte de arriba, vemos Disney Plus, vemos Hulu, vemos muchísimos servicios de streaming, pero en un principio se pensaba que esto eran pues la parte de estos servicios que se dará en Japón, porque el catálogo, como ya sabéis, de Disney Plus en Japón no tiene por qué ser el mismo que de forma internacional. Pero de golpe ha ocurrido otra cosa muy curiosa, y es que Crunchyroll ha borrado todos los episodios de Bleach de su plataforma, con lo cual quiere decir que Bleach va a ir a otra plataforma sí o sí. Y se ve que en los estrenos de Disney Plus Canadá se ha listado esta primera parte del arco final de Bleach para estrenarse el 10 de octubre, el mismo día que se estrena en la televisión japonesa. Por lo cual, teniendo en cuenta que Viz Media nos asegura que habrá un simulcast y que se estrenarán los episodios a la misma vez que en Japón, es muy probable que en Disney Plus, al menos ya que lo vemos listado para estrenarse el mismo día que sale en Japón, tengamos semana a semana los episodios y no nos tengamos que esperar a que salgan todos los episodios en la televisión japonesa para que luego los suban de golpe, que es algo que pasa mucho pues en estos servicios, Disney Plus, Netflix, etc. Pero es que además de listarse el arco final de Bleach en Disney Plus Canadá, también se ha listado, como veis aquí abajo, las 16 temporadas de Bleach del anime original, lo cual explica por qué Crunchyroll ha borrado todos los episodios de su plataforma, porque ha perdido la licencia y ahora la tiene Disney Plus. Y el hecho de que se estrene el 26 de octubre es algo muy bueno a mi parecer, porque como veremos más adelante está planeado sacar unos Blu-rays, que serán esta vez Blu-rays japoneses, no serán los Blu-rays que vimos de Viz Media, que estaban en inglés, con subtítulos en inglés, voces en inglés. Esos no, son unos sets nuevos de Blu-rays que en resumen quitarán todo el relleno, tanto los arcos de relleno como el relleno que hay dentro de los propios episodios, y además se animarán escenas nuevas para estos episodios viejos para que sean más fieles al manga todavía. Y todo esto, por supuesto, con un nuevo formato de 16 novenos, que es el formato estándar en el que vemos las cosas hoy día, dejando atrás así la versión 4 tercios de la primera parte o la mitad de la serie de Bleach, que estaba hecha en ese formato de televisión antigua. Con lo cual no solo vamos a tener Bleach en Disney Plus, sino que además vamos a tener el anime original con retoques probablemente y con todo el relleno quitado y con escenas nuevas para parecerse más al manga, en el caso de que Disney Plus pues quiera incluir esta nueva versión de Bleach en 16 novenos para subirla a su plataforma en vez de la versión original de todos estos episodios. Ahora, ¿en qué parte de Disney Plus podremos ver esto? Porque el catálogo de Disney Plus no es igual en todos los países. Pues bien, hace poco también se ha confirmado por una fuente muy fiable como es Yonko Productions que efectivamente el arco final se distribuirá por Disney Plus en la sección Star de forma internacional, exceptuando Estados Unidos, que si no me equivoco la sección Star de Disney Plus todavía no la tienen y seguramente, como dice él, allí se podrá ver en Hulu. Por lo que si vives en España, bueno, en cualquier parte de Europa, podrás ir a la categoría Star de Disney Plus para ver esos episodios de Bleach, y en el caso de que estéis en Latinoamérica, dependerá de si el servicio de Disney Plus ofrece esta categoría de Star en Latinoamérica, que desconozco este dato, dejadmelo en los comentarios, pero en el caso de que no dispongáis de esta sección Star dentro de Disney Plus, lo podréis ver seguramente igual que en Estados Unidos a través de Hulu. Ahora, pasando ya a las últimas noticias que veremos en esta sección de noticias del anime, tenemos un nuevo póster promocional que es este de aquí, y como veis es una especie de póster conmemorativo de todos los episodios que se han hecho hasta ahora, hasta llegar a este último arco final. Como veis hay escenas de todos los episodios, no sé si han escogido 366 fotos calculadas, pero sí que están en orden todos esos frames detrás de Ichigo hasta llegar al último arco que se adaptó en el anime. Pero conforme miraba el póster digo, esta imagen me suena. Yo este Ichigo lo he visto en algún lado. Y resulta que ya se nos enseñó este dibujo de Ichigo. Pues para el 21 aniversario de Bleach, como veis aquí, Masashi Kudo, el diseñador de personajes del antiguo anime y también director de animación, que por supuesto también forma parte de este equipo que se encargará de animar el arco final, nos enseñó este dibujo de Ichigo, al cual pues no le dimos mucha importancia, pero que ahora sabemos para qué era. Lo cual explica por qué Ichigo luce genial en este póster, pues probablemente no haya persona que conozca mejor y sepa dibujar mejor a los personajes de Bleach, exceptuando Tite Kubo, que el propio Masashi Kudo. Y de hecho, no me extraña que Masashi Kudo haya puesto todo su esfuerzo en hacer este póster, pues hace un tiempo se reveló que el póster que analizamos recientemente en el canal no fue dibujado por Masashi Kudo, dando a entender que Masashi Kudo seguramente estaba muy ocupado con la producción del anime y que había reservado un tiempo para hacer este póster, porque este póster, como vemos aquí,
se ha puesto en todo el medio de Shibuya en un tamaño enorme. O sea, en esta foto igual no lo podéis apreciar bien, pero se ve en un tamaño gigante realmente. O sea, poner un póster así de grande en medio de Shibuya tiene que costar una pasta increíble. Aquí lo vemos más de cerca, pero es una burrada lo grande que es. Y, como digo, el dinero que se han tenido que gastar en ponerlo ahí. Y aquí podemos apreciar un poquito más lo bien que luce Ichigo con ese dibujo de Masashi Kudo, junto a la estética de luces, sombras, color del director Taguchi Tomoisha. Simplemente Ichigo aquí luce increíble y en cuanto salga una versión oficial de este póster en redes sociales me la voy a pasar al móvil para ponerlo de fondo de pantalla porque es impecable. Ah, sí, antes de que se me olvide, os quería comentar una cosa muy rápida y es que si os acordáis en el segundo boletín os anuncié que se estaba haciendo una votación para elegir los mejores episodios de Bleach y esos mejores episodios se iban a emitir en televisión como forma de marketing para promocionar el regreso de Bleach en octubre. Y esa votación, los resultados ya los tenemos aquí y son estos de aquí. Aquí tenemos los 10 mejores, perdón, los 13 mejores episodios del antiguo anime de Bleach según unas votaciones donde, esto es importante saberlo, donde la mayoría son votantes japoneses. Y aun a pesar de que nosotros podíamos acceder a esta página japonesa y podíamos votar, evidentemente la gran mayoría de personas que han votado pues son un público japonés. Y viendo la lista realmente pues no hay muchas sorpresas, la verdad. Bastante segura la lista, unos episodios de la Sociedad de Almas que pensaba que la batalla de Ichigo contra Byakuya quizá al público japonés le gustaría un pelín más, pero me cuadra que les vaya más el rollo de más que una acción, esa acción con la música del protagonista. Les vaya más una escena como por ejemplo la de Ulquiorra, donde hay un mensaje bastante más importante y bastante más sentimental. O por ejemplo, tampoco me sorprende que esté arriba el primer episodio y el último episodio es el que me sorprende que esté tan abajo. Realmente pensaba que el primer episodio sería el primero o el segundo, incluso el tercero. Pero como vemos en el tercer lugar, que es el que menos esperaba que estuviera, es el capítulo donde Orihime se separa de Ichigo y se separa de todos para protegerlos y no generar un conflicto necesario con el ejército de Aizen. Y de nuevo, como te decía, me sorprende como espectador fuera de Japón, pero como espectador japonés no me sorprende tanto, pues como os digo, este tipo de capítulos más sentimentales les suelen gustar más. De ahí que el episodio número 1, el más votado, no sea la batalla de Aizen contra Ichigo, no sea pues eso, el último episodio, no sea una batalla concreta, sino que sea un episodio, bueno, el episodio donde ocurre la muerte de Gin, que es un episodio muy bueno, no nos confundamos. Es decir, a mí me gusta mucho ese episodio porque realmente es que no hay ninguna pelea, pero a nivel argumental es muy interesante, sentimientos a flor de piel, el episodio acaba con la llegada de Ichigo y Gin quedándose tranquilo. Entonces es un episodio que aunque no tenga acción per se, como la gran mayoría de los que están en la lista, es un episodio muy bueno y muy bien dirigido. Pero bueno, no tengo mucho más que añadir a la lista, es una lista que está muy bien, la podéis repasar y podéis ver los episodios para ver si realmente siguen siendo tan buenos como para estar en este top. Y bueno, quitando que he hecho en falta algunos episodios que voté, que realmente no son tan importantes, pero que a nivel técnico están bastante mejor hechos que la gran mayoría de los que están aquí, pues nada, una lista muy correcta y muy acertada, y que se hiciera la lista en cualquier otro país, lo único que variaría serían pues el orden de estos episodios, ¿no? Pero estarían todos estos incluidos en él, sin duda. Pues ahora sí que sí, la sección de noticias del anime se acaba, no hay más noticias que sean exclusivas del anime y que sean bastante más relevantes que las que os he comentado. Vamos a pasar a la sección de merchandising, colaboraciones, videojuegos y vamos a ver qué tenemos por aquí. Para empezar tenemos el Blu-ray Box de Bleach, que es básicamente el Blu-ray que se sacará en Japón. Esto no tiene nada que ver con el Blu-ray que sacó Viz Media, donde solo hay subtítulos en inglés, y que es, bueno, la versión Blu-ray inglesa, ¿no? Está editada por ellos, no está editada por Pierrot per se. Y bueno, aquí lo que vamos a encontrar es una edición Blu-ray muy interesante, que como veis se va a dividir en 3 sets. Uno donde encontraremos este primer arco del Shinigami Sustituto y el arco de la Sociedad de Almas. En el segundo set encontraremos la primera parte de la saga de los Arrancar
y la saga del pasado de Turn Back the Pendulum. Y en el tercero y último ya encontraremos la segunda parte y final de la saga de los Arrancar y la saga de los Fullbringers. Y como estáis pudiendo ver en estas imágenes que os estoy poniendo, este vídeo pertenece al resumen que se subió en el canal de Aniplex, si no recuerdo mal, como resumen de toda la serie, para refrescar a la audiencia japonesa sobre los eventos de Bleach, para que no tuvieran que verse la entera otra vez y que vayan a octubre recordando más o menos qué sucedió. Pues este vídeo me he dado cuenta que en realidad pertenece a estos sets de Blu-ray recopilatorios que veremos japoneses. Pues en la descripción de Amazon vemos que estos Blu-ray estarán en 16 novenos. Como podemos ver aquí, han adaptado todos los que estaban en 4 tercios, es decir, con el formato antiguo de televisión, los han readaptado al formato estándar de hoy en día. Lo cual también es muy interesante porque si os fijáis, en este vídeo resumen, vemos muchos planos que se han animado única y exclusivamente para estos Blu-rays. Y esto tiene que ver con la parte, creo yo, más importante de estos Blu-ray recopilatorios, que es que se va a eliminar todo el relleno, tanto los arcos de relleno como el relleno entre los episodios o dentro de los episodios. Es decir, se van a hacer reajustes en los episodios, se van a animar escenas nuevas para que se acerque más al manga esta versión del anime. Como podemos ver, si vais plano a plano y la comparáis con el anime antiguo, os daréis cuenta de que efectivamente así es. Y básicamente lo que vamos a obtener es la experiencia más cercana a lo que fue Dragon Ball Kai para Dragon Ball. Es decir, un recorte de todo el relleno que había en la serie original para obtener una experiencia mucho más similar a la que obtendríamos en el manga, pero con las ventajas de la animación, ¿no? Ahora, todo esto tiene un precio. Tiene un precio y es bastante alto. Cada parte valdrá alrededor de 33.000 y 40.000 yenes, lo cual se traduce en que estaríamos hablando de unos entre 240 y 290 euros, que, bueno, si lo pasamos a pesos mexicanos también, porque hay tengo mucha audiencia que me ve los vídeos desde allí, serían pues 4.700 pesos mexicanos, entre 4.700 y 5.700 pesos mexicanos, creo recordar. Es decir, una barbaridad, es demasiado, la verdad. Entiendo el precio, entiendo que es una edición exclusiva donde se han hecho muchos recortes, donde se han reanimado escenas incluso y que vale lo que se pide por él, pero es una salvajada, la verdad, es una salvajada. Y desde luego es un producto premium que no es accesible a todo el mundo. De hecho, es un producto tan exclusivo que depende de dónde hagas la compra, ya sea por Amazon, ya sea en cualquier otro tipo de tienda japonesa, ya sea online o física, se obtienen distintos regalos. Para empezar, de forma base, solo por comprar el producto, independientemente de dónde lo compres, recibirías esta especie de archivador donde se ven pues unas escenas del anime original y el logo de Bleach y poquito más. Pero luego tenemos, por ejemplo, si lo compramos en la tienda de Aniplex oficial, recibiríamos esta especie de plaqueta de plástico con un póster que imagino yo que tendrá unas patitas para que se pueda colocar como si fuera un marco. También podemos obtener, si lo compramos en esta siguiente tienda, lo que parece ser tazas, pero claro, ahí ya pone que son tazas, pero igual no han puesto la taza per se para promocionarlo y solo han puesto los pósters que formarán parte de la taza. Pero la cosa es que ya sean tazas o como pone aquí B2, imagino que es un póster tamaño B2 muy pequeño, recibiríamos todos estos pósters si lo compramos aquí. Si lo compramos en Amazon recibiríamos directamente un cuadro con un póster A5, que todas estas ilustraciones que estáis viendo son de los DVDs, están dibujadas por Masashi Kudo y son dibujos que se hicieron exclusivamente para la salida de los DVDs en Japón de Bleach. Como vemos, más pósters, si lo compramos en Amiami, una placa acrílica, si lo compramos en otro. En fin, hay distintos premios según donde lo compres, pero bueno, muchos de nosotros que estamos fuera de Japón, como mucho lo podremos comprar a través de Amazon sin que nos cobren un envío que sea abismal. Dentro de que ya te van a cobrar un envío que es una locura, ya os aviso, pero por lo menos, bueno, mira, nos tendremos que conformar con esto de aquí, con este cuadro que mira, pues no está mal. Está bastante bien, es elegante, queda guay como beneficio extra de un producto premium, ¿no? Aunque, como dato así rápido, lo estuve mirando en Amazon, no lo voy a comprar porque no tengo un puñetero duro, pero
Lo estuve mirando y también hay una versión donde no se incluye este beneficio extra y se reduce un poquito el precio. No me acuerdo cuánto, pero se reduce un poco y si realmente te dan igual estas ilustraciones, que realmente son ilustraciones que puedes encontrar en internet, o al menos la gran mayoría de ellas las puedes encontrar en internet de una calidad más o menos aceptable, pues píllate esa versión porque tampoco te va a hacer la gran diferencia. Por último, mencionar cuándo salen estas ediciones. El primer set sale, como veis aquí, en noviembre, el 23 de noviembre, con ese pedazo de precio. Y los otros dos, aunque no los tengo aquí en pantalla, si no me equivoco, salen los dos en 2022. Uno sale en febrero y el otro creo que ya sale en marzo, así que hay un margen por lo menos. Al menos entre el primero y el segundo hay un margen para ahorrar un dinero si realmente lo quieres comprar. Pero como digo, es tan caro que yo me esperaría a que saliera en internet los capítulos y saliera esta versión recortada para que la podamos ver todos. Pero esto no es todo porque junto a esta salida de estos Blu-rays japoneses también se va a sacar un songbook, creo que se llama. La cosa es que van a sacar unos CDs con toda la OST de Bleach, como vemos aquí. Un songbook exactamente, que será bastante más asequible y que parece que debido a lo que va a incluir este primer songbook, que pone aquí abajo de 9 a 11 canciones, imagino que también habrá distintas partes. Y la primera parte costará 3.300 yenes y bueno, que eso más o menos son 24 euros y en pesos mexicanos, lo tengo apuntado por algún lado, son 470 pesos mexicanos más o menos. Algo bastante más asequible tener la OST de Bleach, que no es poca cosa. Y bueno, esto saldrá un poquito más tarde que el Blu-ray, saldrá en diciembre, el 14 de diciembre, como veis aquí. Y bueno, a falta de no poder comprar el Blu-ray, tener la OST de Bleach, que a mi gusto es una OST increíble, pues siempre está bien, ¿no? Ahora, vamos a algo más interesante a mi parecer, y es que Kubo, a través de una pregunta que le han hecho en su club de fans, ha confirmado que probablemente vaya a haber otro fanbook, como estos que tenemos aquí, donde, bueno, es un libro donde se da mucha información extra, que en el manga igual no se da, sobre los personajes, el lore, que también se recopila lo que hay en el manga, pero a veces hay datos que en el manga no están y que aquí sí, y que están supervisados por Tite Kubo. Y bueno, la confirmación de que habrá otro fanbook, que a mi forma de ver es bastante necesario porque solo hay uno para el arco final, que es este de 13 Blades, que sí que estáis viendo ahí, y solo está en japonés y en francés, si no me equivoco, igual está en otro idioma, pero solo está en esos dos que yo me acuerde. Pues la pregunta dice, en resumidas cuentas, el fan se pregunta ¿cómo es que crece un Shinigami? ¿Qué diferencia hay entre cómo envejece un cuerpo espiritual y un cuerpo físico del mundo humano? Y Kubo responde que probablemente escriba sobre este tema en un fanbook, lo cual nos da a entender que si es muy probable, como él dice, es que ya hay un fanbook planeado que salga, pues eso, salga a la misma vez que el anime o salga mientras el anime está en emisión, como, pues eso, un producto extra que acompañe a la emisión de televisión del anime. Y teniendo en cuenta que ya hay mucha información que se revela en las novelas de Can't Fear Your Own World respecto al lore, y prácticamente los misterios principales de la historia ya se han desvelado un poquito. Por ejemplo, el tema de quién era el rey espiritual, todos estos temas que son un poquito más complicados de explicar, en Can't Fear Your Own World ya se tratan, y Kubo, a diferencia de estos fanbooks anteriores, no tiene que medir tanto qué información da y qué información no da, porque aún no ha salido en el manga o en el anime. Por lo tanto, si este fanbook sale, va a ser un fanbook seguramente muy completo porque no va a tener tanto filtro para decir según qué cosas. Pues nosotros como espectadores ya hemos visto toda la obra y además tenemos las novelas para complementar nuestro conocimiento sobre el lore de esta obra, y dudo que Kubo se calle tantas cosas como se callaba pues en estos fanbooks, ¿no? A continuación tenemos unas figuras nuevas que son estas de aquí, esta figura que son de Bandai, de la serie, creo que se llama Relax Time, una cosa así se llama. Son de Bandai, como podéis observar por la calidad, no es una calidad muy alta, pero bueno, tenemos a Rangiku, tenemos a Orihime y tenemos a Rukia, y pues nada, tenemos un producto bastante fácil de vender y que cualquier fan de estos tres personajes femeninos seguramente lo quiera tener en su habitación. Y nada, la calidad se ve un poquito regulera en algunas, sobre todo en Orihime, en esta línea que tienen en la cabeza, se ve cómo han montado la pieza. En la cabeza de Rangiku también se ve esto un poco, a pesar de que
sorprendentemente la ropa está bastante bien cuidada. En Rukia no se ve tanto. En el brazo hay ahí alguna línea de que han enganchado. Pero bueno, en general se ven bien. Se ven bien todas y yo la de Rukia seguramente la pillaré. Como os digo, creo que no ha salido fecha todavía, ni precio. Pero os podéis esperar que valga, pues no valga mucho. Valga, pues eso, unos 20, 30... Pues 20 quizá no, 20 quizá me he pasado de poco. Pero unos 30 euros de media, 30 y pico, seguramente sea lo que valgan estas figuras de Bandai que se producen en masa, de la misma forma que las figuras de Bandai que vemos de Dragon Ball, que hay muchísimas y tienen un precio bastante reducido y ofrecen una calidad que, bueno, pues no está mal, está muy bien. Y en cuanto a la selección de los personajes y de la selección de esta línea de figuras en sí, de esta línea de 3 figuras, lo han escogido muy bien, porque tienen 3 facetas muy claras. Tiene una figura que podríamos decir que cumple el rol de ser una figura más inocente y menos provocativa. Luego tienen un intermedio entre ser provocativo con la figura, pero tener cierta inocencia, sobre todo por la expresión de Orihime, a pesar de que llevan el traje que llevan. Y luego ya tenemos la faceta seductora total de esta línea de figuras, que, como os digo, con estos 3 tipos de figuras distintas dentro de un mismo tema, consiguen una gran variedad de público. Porque si las 3 figuras fueran igual de sugerentes, igual de atrevidas que Rangiku, por ejemplo, no habría un balance. No habría un balance de distintos gustos dentro de la misma idea y por lo tanto el público objetivo sería menor. Por lo tanto, ya han conseguido un equilibrio al hacer estas 3 figuras y escoger a estos 3 personajes que sirven muy bien y protagonizan muy bien las 3 facetas que han querido representar con esta línea de figuras. A continuación vamos a ver una colaboración que a mí me ha gustado bastante, me ha hecho bastante gracia, y es una colaboración de Bleach con Cookpad Live, que es esta colaboración de aquí, donde se han hecho ilustraciones exclusivas para esta colaboración, donde evidentemente han tomado la estética, ahora sí, por fin, del anime actual, y no como en la anterior colaboración que vimos, aquella lotería, en el boletín, en el segundo boletín, donde aún estaban cogiendo la estética antigua para hacer marketing con Bleach. Y en cuanto a las ilustraciones no tengo mucho que decir, la verdad, se ven correctas, no me acaban de convencer en según qué personajes el hecho de que les hayan, por ejemplo en el caso de Ichigo, les hayan cerrado la barbilla hacia adentro, un poco en demasía, quedan un poquito raro, pero igual con Renji queda bien, porque su cara es bastante más angular. Pero bueno, en general a mí me gustan, están bien. Como ilustración promocional para hacer una colaboración me parece que están correctas. Pero lo interesante de esta colaboración no son tanto las ilustraciones, que ahora veremos por qué tienen cierta relevancia, pero lo importante de esta colaboración son el menú que ofrecen, imagino yo que, pues eso, en la tienda física que tenga Cook Life, ya sea no sé si es un restaurante, es un bar, no sé lo que es exactamente. Tendría que ir allí para verlo, ¿no? A Japón, pero vemos un menú inspirado en los personajes de la colaboración. Vemos cómo han tratado de hacer a Zangetsu con la luna, en el plato de Ichigo, en el plato de Uryu han puesto la cruz Quincy, han puesto... Seguramente los alimentos también tienen mucho que ver con los personajes, aunque me es un poco difícil de saberlo, ¿no? En el caso de Toshiro bastante complicado, porque lo único que veo es esta especie de salsa o mermelada azul, no sé muy bien lo que es, la verdad. Y esta especie de sauna que se han montado ahí, no lo sé, no lo tengo muy claro. Pero si vamos a otros menús, en el de Rukia queda un poco más clara la temática, intentando simular unos copos de nieve cayendo en el plato. Con Byakuya también está muy claro lo que están tratando de representar, que son los pétalos de cerezo de su Bankai y de su Shikai. Y con Renji también están tratando de representar a Zaimaru. Un recurso que me ha gustado bastante, el hecho de que, igual que con Ichigo, como vemos aquí, y con Renji, el propio plato también forma parte del plato en sí mismo, ¿no? Una idea que me parece bastante guay. Y además de todo esto también hay unas bebidas inspiradas en ciertas partes del arco final. Por ejemplo, de Blood Warfare, que bueno, es el título del primer capítulo del arco final y queda bastante claro el por qué es roja. Luego tenemos The Last 9 Days, que es una parte del arco final que si pues no la habéis leído y estáis aquí viendo las noticias, no os haré mucho spoiler, pero tiene sentido que en ese espacio haya algo negro cayendo hacia abajo. Ya llegaréis a ese momento, pero tiene que ver con Ichigo y Zangetsu. Luego tenemos una bebida del Vanderbilt que me hace gracia porque
no solo es que sea de color azul, sino que el azul queda en la parte de abajo como indicando, pues eso, haciendo referencia a que están en la sombra de la sociedad de almas, allí escondidos. Luego tenemos la bebida Soul Reaper, que no hay que explicar nada. Han tratado de hacer una bebida con un color negro que se asemeja al Shikakucho de los Shinigami, con un tono rojizo, que imagino que hace referencia a cómo se ve el Rei-Ryoku de un Shinigami o de un Hollow, que se ven igual, que se ven de color rojo. Y luego tenemos la bebida de Ichigo Kurosaki, que bueno, no hay nada que explicar, es una bebida naranja y ya está. Y se ve que las ilustraciones que hemos visto al principio, si tú compras alguno de estos platos con alguna de estas bebidas, se te obsequia con alguno de estos regalos, ya sea con un pin, con un pequeño póster o posavasos, no sé exactamente qué será, o con esta bolsa de aquí que, bueno, está bien. Tener a Ichigo en una bolsa está guay, así que no me voy a quejar. Y luego ya, si quieres comprar más, aparte, tienes allí, imagino yo, los productos extra, aparte, que puedes comprar aparte del menú, ¿no? Que son estos stands de plástico que vemos aquí arriba a la izquierda. Luego tenemos más pins por si no te toca el que tú quieres, porque imagino que cuando compras un menú no eliges tú cuál quieres, sino que te lo dan aleatorio, porque, bueno, los japoneses son así. Y nada, y estos serán posavasos seguramente. Imagino que pues hay para todos los personajes y que baratos no serán, porque no lo creo. En resumen, una colabo que estaría muy guay que hicieran en otras partes del mundo, en otros bares y en otros restaurantes, porque comerse uno de esos platos, aunque no te llene, pues está curioso y está guay. Pero para eso, pues habría que ir a Japón, así que toca joderse. Pues ahora sí, vamos a pasar a hablar de Bleach Brave Souls, que tuvo un Bankai Livestream dedicado a celebrar la vuelta del anime, donde, pues bueno, anunciaron este tráiler, que la intro ya me flipa. Han cogido esta estética de los trailers con estos colores, de los trailers del anime con estos colores saturados. Y bueno, como veis, van a sacar, para celebrar el estreno del anime, estos tres personajes que son Ichigo, Uru y Chad, donde bueno, pues la novedad es que tienen, como veis, los diseños del anime y se respeta incluso el sombreado tan característico del director Taguchi Tomoisa. Se respetan, sobre todo, pues como os digo, el diseño en las caras se nota que no son del antiguo anime. Incluso también en los fondos podemos ver que son fondos mucho más detallados y que, bueno, están inspirados en el primer episodio del anime. Y en cuanto a esta estética nueva, también van a cambiar la imagen que sale en la pantalla de inicio del juego, donde vemos que, bueno, han cogido básicamente un nuevo logo de Bleach, han puesto Brave Souls y lo han cortado un poquito para, como si lo hubieran cortado por la mitad y lo hubieran separado un poquito para que haga el mismo efecto que en el logo de Bleach, donde la palabra Bleach también está como medio cortada, un poco por la mitad y movida un poco hacia los lados, ¿no? Y de hecho esta pantalla inicial tiene una pequeña animación donde vemos el Getsuga amarillo de Ichigo del manga, pero adaptado al anime, claro, tal y como lo vemos en el tráiler del anime, y que está bastante guay. Pero, por desgracia, me hubiera gustado ver que hubieran rehecho toda la estética del juego, ¿no? Al menos de los menús, para que se pareciera a esta nueva estética que vamos a tener a partir de ahora con Bleach. Pero bueno, ya me parece bien que la estética del menú del juego se mantenga como la estética del Bleach antiguo, del Bleach original, porque aparte de que es bastante curro a nivel de diseño volver a plantearse todos los iconos del menú, hay un cierto nivel de nostalgia ahí que sienta bien que siga presente en el juego, a pesar de que haya cambios como estos para adaptarse y hacer marketing del anime y promocionar el anime, y que el juego pues vayan un poco el anime y el juego de la mano, ¿no? Y ahora sí, ya para terminar, vamos a pasar a la sección de arte, donde os comentaré la ilustración o varias ilustraciones de algún artista que me haya gustado. Pero primero vamos a ver una imagen donde hay varios dibujos de los animadores de Pierrot, donde básicamente hay pues muchos mensajes de que bien que el anime haya vuelto, estoy deseando ver esto. En general son mensajes de apoyo y mensajes de celebración por la vuelta de Bleach, donde vemos pues algunos dibujos de los animadores bastante curiosos, como este con el traje de Yhwach, que mola mucho. Este Yamamoto, que me gusta mucho cómo han hecho los ojos bastante más pequeñitos y han marcado bastante el volumen de la cara. Tenemos a este Ichigo que es precioso. Y luego tenemos pues este Kuri que podría convertirse en un meme fácilmente dentro de la comunidad de Bleach. Y que bueno, en el anime seguramente veamos a Kulge con la boca así de abierta para dar una orden en Hueco Mundo. Y está gracioso porque igual os viene a la mente esta imagen con el corazoncito dentro y pierde un poco la seriedad, ¿no? El asunto, pero
En general, todos los mensajes que veis son mensajes de celebración y de que las cosas están yendo bien y que están muy entusiasmados por trabajar en Bleach. Para cerrar, me gustaría hablar sobre este artista de aquí que se llama Shifet en Twitter y que este es su arroba. Os lo dejo ahí porque el arroba es impronunciable. Pero que ha hecho esta ilustración de Ichigo y esta ilustración de Denji, de Chainsaw Man. Y me gustaría comentarlo un poco por encima. Me gusta mucho porque en ellas vemos una línea muy expresiva, muy suelta. Y a pesar de eso consigue definir formas muy complejas bastante bien y que se entienden. Como por ejemplo la mano de Ichigo, que son unas líneas con línea gorda, otras no tan gordas. Son trazos muy sueltos y muy expresivos, pero que aún así sé cómo está puesta la mano y puedo ver la volumetría de la misma. Pero no solo eso, sino que en el caso de Denji también sabe cómo quitarle importancia a estas líneas sueltas, como vemos en sus brazos, donde ya no hay una definición de la forma, del volumen de esa forma, porque no es necesario, porque el centro de atención lo tenemos en el centro de la pantalla con Denji sacando la motosierra de su cabeza, y el hecho de definir esos brazos lo único que haría es quitar nuestra atención del foco principal, ¿no? De la ilustración. Además de que estas líneas tan expresivas y sueltas, en el caso de Denji se usan para crear un caos masivo, muchísimo caos. Un caos que viene pues por lo que os estoy diciendo, ¿no? Hay una parte muy definida en el centro de la imagen y el resto, los brazos sobre todo, no están muy definidos, las líneas no tratan de definir algo que podamos entender, un volumen que podamos entender, y esto lo que crea es un caos alrededor del foco principal, que es Denji y su cabeza y su motosierra. Pero sin embargo, en el caso de Ichigo vemos todo lo contrario, que este uso de estas líneas tan alocadas se reduce a propósito para definir unas formas más concretas y darle más firmeza al dibujo, y que no haya un caos como el que vemos aquí, sino que hay una cierta firmeza en toda la pose de Ichigo y en los volúmenes que lo definen, ¿no? También me gusta la inclusión de estas tramas de línea, como estas que vemos aquí, que están en ambos dibujos y que en ambos le dan una intensidad extra al dibujo, ¿no? Pues el hecho de colocar estas líneas en dirección hacia donde se mueve Ichigo, hacia donde se mueve una prenda, en dirección hacia donde se mueve un elemento, básicamente, le dan mucho más intensidad al movimiento. Sin ellas sería una pose bastante más estática y bastante más sosa. Y aquí también lo vemos. Sobre todo lo vemos en la intensidad que hay en el pantalón, en las líneas que ha usado para definir la cabeza, las líneas que encontramos en la propia motosierra. En fin, un muy buen uso de la línea para transmitir sensaciones. Otra cosa que me gusta también es la composición, sobre todo en esta de Denji, donde vemos que la propia silueta de Denji apunta a todas partes, apunta a la derecha, apunta a la izquierda, apunta abajo, apunta un poco a varias direcciones a la vez, creando, pues eso, esta sensación de caos, de que su objetivo es ir a por todo lo que se encuentre, esté donde esté y sea como sea, pues lo va a rebanar, ¿no? Con sus motosierras. Mientras que en contraste con Denji, Ichigo tiene una pose bastante más firme, más colocada hacia la derecha, que nos indica que básicamente Ichigo tiene un objetivo fijo y va en una dirección concreta y no va por todo lo que se encuentre, sino que tiene claro lo que tiene que hacer, a quién tiene que atacar y a dónde quiere ir. En resumen, lo que encontramos son dos ilustraciones que son muy intensas y que transmiten una fuerza increíble y que definen a la perfección las intenciones pues de cada uno, ¿no? El descontrol total de Denji y la postura más controlada y concentrada de Ichigo. Pues hasta aquí este tercer boletín de noticias sobre Bleach. En un principio, como os comenté en el primer boletín de noticias, la idea de hacer este boletín era recopilar todas las noticias hasta que saliera el anime de Bleach en octubre. Sin embargo, creo que lo seguiré haciendo mientras se emita el anime, solo que lo haré de forma pues bastante más espontánea y cuando se junten noticias suficientemente importantes que merezca la pena comentar, ¿no? También me gustaría comentaros la tónica del canal y saber vuestra opinión sobre el contenido que queréis ver cuando vuelva Bleach. En un principio lo que tengo pensado hacer a partir de que salga el primer episodio de Bleach es que habrá dos vídeos de Bleach, es decir, un vídeo que será una reacción al episodio y cuando tenga un poquito de mejor internet para hacer streaming, si os gusta la idea, se podrían ver en directo y así también podéis participar vosotros y que la reacción sea más genuina y sea más chula. Y por otro lado hacer una review de ese capítulo de esa semana, teniendo así dos vídeos asegurados a la semana 100%. Por otro lado está el tema de crear contenido para Chainsaw Man.
Mi idea es volver a retomar Chainsaw Man con el primer episodio del anime y hacer un poco lo mismo que con Bleach. Hacer una reacción y hacer un análisis también en esa misma semana, porque Chainsaw Man sale creo que el 11 y Bleach sale el 10, y así tener bastante más contenido. Y son unos vídeos que, siendo sincero, pues llevan su trabajo, pero si se hacen con este formato improvisado se pueden llegar a hacer y se pueden llegar a sacar durante una semana. Ahora, la idea es que mientras se hace este contenido más improvisado, los vídeos más formales del canal se vayan haciendo poco a poco. Esto quiere decir que si yo empiezo a hacer las reviews de tanto Bleach como Chainsaw Man y sus respectivas reacciones y análisis, si no me llega el tiempo para seguir haciendo de forma bastante constante los vídeos más formales del canal, tendré que sacrificar Chainsaw Man para poder sacar un vídeo formal cada 2 semanas, por lo menos. Porque no sabéis la cantidad de escritos que tengo sobre vídeos sobre Point the Witch, vídeos sobre Kazooie, el vídeo explicando cómo se ha originado el mundo de Bleach y cómo ha llegado a ser lo que es hoy en el presente de la historia, el vídeo de la Zanpakuto de Ichigo, que las ideas están todas claras, pero no he tenido tiempo de hacer un guión, teniendo en cuenta que al final siempre sale alguna noticia o algún tráiler o alguna cosa que pues es más importante de hablar de ella y que, pues bueno, es relevante en ese momento. La cuestión es que tengo muchas ideas para vídeos de Bleach, pero muchas de ellas todavía no se han escrito un guión porque he estado probando, como habéis podido observar, pues eso, un formato nuevo con Chainsaw Man para poder hacer vídeos cada semana y probar cómo funcionaba eso también. Entonces creo que lo mejor será hacer un formato improvisado para las reviews, tanto la reacción como la review formal de los episodios cada semana, y así daros 2 vídeos y así tener más tiempo para poder enfocarme en los vídeos, como digo, más formales del canal, que requieren de mucho más trabajo y que necesitan de un mínimo de horas para poderse realizar. Por tanto, lo que podéis esperar de este canal a partir de octubre es que va a haber reseñas de todos los capítulos semana a semana, también va a haber reacciones semana a semana y va a haber cada 2 semanas aproximadamente, depende de la longitud del vídeo por supuesto, un vídeo formal del canal explicando teorías o explicando alguna cosa sobre el lore de Bleach o algún vídeo concreto que hayáis votado en las encuestas que empezaré a hacer ahora que ya he retomado un poco el workflow de trabajo después de esa semana que estuve malo. Así que a partir del 10 de octubre se vienen 2 vídeos a la semana. Ya veremos si de Chainsaw Man también, y vídeos formales cada 2 semanas, dependiendo de la longitud de ese vídeo, por supuesto. Así que dejadme en los comentarios qué os parece esta tónica que vamos a tomar a partir del 10 de octubre. ¿Creéis que está bien? ¿Creéis que mejor dejar las reacciones y invertir más tiempo en hacer vídeos formales? Dejadme vuestra opinión porque al final sois vosotros los que hacéis posible que este canal crezca y que yo pueda seguir haciendo vídeos que lleguen a las máximas personas posibles para que todo el mundo vea lo interesante y fascinante que es esta obra de Tite Kubo. Por último, si os ha gustado este contenido, recuerda darle a like y suscribirte y darle a la campanita para estar informado y que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo sobre Bleach o Chainsaw Man, aunque ya veremos cómo va la cosa con eso. Te recuerdo que también puedes seguirme en Twitter o Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado no solo del progreso de mis vídeos, sino también de participar en encuestas que servirán para votar los siguientes vídeos del canal. Y nada más, nos vemos pronto. ¡Chao!